Hola chicos y chicas, buenos días. Bienvenidos al seminario de finanzas cuantitativas con Python de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Esta sesión es, desde el punto de vista técnico, considero la más importante del curso, porque lo que vamos a hacer es construirnos una clase que va a ser Portfolio Manager, que va a gestionar todos los portafolios, y vamos a tratar de construirla de manera que cuando agreguemos nuevos portafolios que se nos ocurran, queremos que eso sea lo más fácil posible de hacer. Ese es el objetivo. La sesión anterior construimos este script rápido, cuyo objetivo era, y lo voy a correr, era ver este data frame de pesos, donde la primera columna aquí, bueno, la primera columna son la lista de RICs, también de manera un poco laxa se le llama el portafolios, que es cuáles son los activos en los cuales vas a invertir. Pero más precisamente un portafolios es la lista de activos en los cuales vas a invertir y cuánto vas a invertir en dicho activo. Y calculábamos esto de dos maneras. Con la columna que dice min var vector es la misma que calculamos cuando hicimos varianza covarianza. Entonces utilizamos las propiedades espectrales y el min valor vector es el vector propio asociado al valor propio más pequeño. Entonces esta columna se calcula directamente por valores propios y vectores propios. La columna optimize vector, aquí lo ven, está aquí, la calculamos utilizando el optimizador. Y la idea era encontrar los mismos resultados para estar satisfechos que nuestro optimizador es adecuado. En el peor de los casos vamos a tener un signo diferente. Voy a tratar de verlo. Aquí lo ven, optimize vector empieza en negativo y min var vector empieza en negativo. Entonces voy a apretar play. Como ven, aquí de todo el universo me voy a tomar un cierto una lista de manera aleatoria de 5 elementos. Podría hacerlo diferente. Aquí ya encontré lo que quería, que es que en la lista de pesos aquí, como lo ven, el optimize vector y el min var vector son el mismo excepto por un signo. Pero esto es normal porque en el espacio generado por min var vector es un espacio de dimensión 1, porque los valores propios, si lo ven aquí, los valores propios son todos diferentes. Entonces este espacio es un espacio real de dimensión 1 y en un espacio de dimensión 1, ¿cuántos vectores unitarios tenemos? Tenemos 2, que es un vector unitario y su negativo. Esto es normal, no hay ningún problema. Y en la práctica, lo que ustedes tienen que hacer es, una vez que tengan el vector de mínima varianza, tienen que decidir en cuál de ellos invertir. Por ejemplo, se pueden decir, quiero que el primer elemento sea positivo, o quiero que tener la mayoría de los elementos positivos o negativos, etc. Es un cierto criterio. Ahora, una cosa que me gustaría hacer es la siguiente. Si yo le pongo aquí el vector en L1 y lo corro y tomo el optimize vector, la norma del optimize vector de aquí, en primer lugar, el vector va a ser totalmente diferente. Segundo lugar, el optimize vector va a ser, en la norma L1 va a ser unitario, pero no en la norma L2, porque si yo considero optimize vector, para la norma L2, que es, tomo las entradas al cuadrado y las sumo. Esto es diferente a lo que pasa en la norma L1, que es suma de los valores absolutos
Entonces tenemos que agregarnos un resultado aquí del Optimized Vector, en el cual vamos a tener que dividir esto por su norma en L1, porque queremos tener todo en la norma L1. ¿Por qué? ¿Por qué la norma L1? Les voy a explicar. Lo que voy a hacer es, en general, vamos a pensar en pesos no negativos. Estamos pensando que somos un fondo de inversiones, un fondo de pensiones, y que no se nos autoriza tener pesos negativos. Segundo, lo que necesitamos es, si me doy 10 millones de dólares, o 100 millones de dólares, o 10 mil dólares, lo que me dé de dinero, la norma L1 me va a decir cuánto puedo invertir en ellos. Porque supongamos que aunque yo acepte negativos, cuando veo la norma L1 es cuánto peso le voy a poner a cada uno de los objetos. Y muchas veces para entrar en dicha posición se me va a pedir un margen. El que me presta el activo que estoy haciendo con el que estoy haciendo la venta en corto, muy probablemente va a decir, ok, pero para que no salgas corriendo me tienes que dejar un margen. Eso significa que con esta perspectiva estoy asumiendo que el margen es igual a 100%. Es decir, si yo quiero comprar 2 millones de un activo y quiero vender 2 millones del otro, pues directamente los compro y me gasté 2 millones. Pero cuando quiero shortear un activo y quiero shortear una cantidad de activo que sea igual a 2 millones, estoy suponiendo que la persona que me lo presta me va a decir, sí, pero deposítame 2 millones. Entonces le deposito el dinero, 2 millones, y él me da el activo. Claro, después cuando le regrese el activo, me regresa los 2 millones y yo voy a ganar la diferencia. Es por esto, sé que es un poquitito técnico, pero espero que lo entiendan, porque es técnico desde el punto de vista financiero, que la norma L1 es la norma que importa, porque es cuánto dinero tengo y cómo lo voy a distribuir en cada uno de ellos. Eso significa que cuando quiero normalizar un vector, lo quiero normalizar en la norma L1. Ahora, ¿cómo se normaliza en la norma L1? Aquí está. Es suma y valor absoluto. Entonces lo que voy a hacer es tomar el vector resultado y lo voy a dividir por esto. Pero también voy a hacer lo mismo con el vector, que es el min var vector. Voy a hacer lo mismo acá. De hecho, lo voy a hacer así, fíjense. Entonces, min var vector dividido igual por esto de aquí. Los voy a dividir por el mismo. Ahí está. Y aquí el optimized vector. Acá. Dividir igual por. Entonces esto lo quito. Entonces obtengo lo que obtengo. Y lo normalizo con la norma L1. Okay. Voy a volver a correr esto. Y si le gustó. Vamos a ver. Entonces min var vector. Vamos a ver, su norma aquí es 1. La norma del optimized vector también debe ser 1. La norma en L1. Por eso sumaps. Ahí está. Los pesos de todas maneras siguen siendo diferentes. Lo que estoy haciendo aquí, como ven, es estoy haciendo una optimización diferente. En el primer caso del min var vector estoy haciendo una optimización en L2 y después lo normalizo en la norma L1. En el segundo caso hago la minimización directamente en la esfera unitaria de L1, que es un cubito. De hecho es un cubito así en diagonal. Porque si lo ven en R2, la norma, esta norma significa que el valor absoluto de X más el valor absoluto de Y, estoy en R2, es igual a 1. Cuando estoy en el primer cuadrante, eso me dice que X más Y es igual a 1.
Pero que x más y es igual a 1 significa que la normal es el vector 1, 1. Entonces la normal es así. Entonces, como lo ven, en ese cuadrante tengo la diagonal que va del 1, 0 al 0, 1. Es la diagonal que va así, cuya normal es el 1, 1. Entonces tengo un rombito, mientras que aquí tengo un círculo. Si lo ven más general, pues esto va a ser un cierto cubo generalizado. ¿Ok? Ahora, a partir de este momento, como vamos a pensar en cosas financieras, vamos a considerar todo normalizado de esta manera. Y aquí es donde ya entra la noción de nocional. Si yo invierto 15 millones de dólares, aquí lo ven. De hecho, aquí, si ya lo quiero poner más general, voy a poner así. Voy a hacerle así. Voy a decir que Optimize Vector va a ser, tomo el nocional, multiplico por Optimize Vector y divido por su norma L1. Entonces, esta parte me va a dar un vector de norma L1, de norma unitaria en L1, y esto va a estar multiplicado por el nocional. Y eso sí es lo que yo quería. Es cuánto puedo invertir en todos los activos, y quiero que la inversión completa sea 15. Entonces voy a hacer lo mismo acá. Quito esto, todo esto. Lo corro otra vez, y ahora si vuelvo a hacer esto, el Optimize Vector su norma es 15 y el Minibar Vector su norma es 15. Ya son comparables. Y no es lo mismo. Sale. Entonces esto lo voy a pensar, y ahora quiero construirme dos scripts, un script y un archivo de clases. Entonces el primer script se va a llamar 08 portfolio. Voy a poner así, de portafolios, en plural, en inglés, varios portafolios. Y también voy a crear otro script, y este se va a llamar portfolios. Entonces aquí es donde voy a poner todas las funciones y todas las clases, y en portfolios quiero hacer las cosas que sean más rápidas. ¿Qué es lo que yo quiero? Quiero que si yo me doy un cierto número de RICs y nocional, quiero que input, voy a ponerlo así, los inputs sean el universo y los RICs. Aquí voy a tener dos valores, que es el nocional y los RICs. El nocional es cuánto estoy invirtiendo en el portafolios, y este son la lista de activos en los cuales puedo invertir. Aquí, compute. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero? Quiero calcular cuáles son los pasos que tengo aquí. Me voy a ir aquí. Los pasos que necesito es, primero voy a calcular la matriz de varianza-covarianza. Y como ya estoy contento que esto funciona, no necesito calcular los valores propios y vectores propios. Me lo puedo saltar. Lo puedo guardar si gustan, pero no es necesario, me lo puedo saltar. Lo que sí necesito es calcular la matriz de varianza-covarianza y potencialmente la matriz de correlación, porque nos dan información importante. La primera parte es compute correlation and variance matrix. La primera parte son calcular los inputs, segunda parte es calcular la matriz de correlación, la tercera parte es compute the desired portfolio. En pseudocódigo esto sería, bueno, aquí sería voy a inicializar una instancia de la clase que voy a llamarle
así se va a llamar portfolio.manager y le voy a decir que quiero rigs y notional. Son mis entradas. Le doy los rigs acá. Le doy el notional. Con esto quiero inicializarlo. Después quiero portfolio manager mgr compute covariance. Así nada más. O podría decirlo compute variance covariance matrix. Podría hacer esto, pero esto no es tan claro. Si hago esto, variance covariance matrix, también estoy calculando la matriz de correlación. Cuando le pongo compute covariance es calcular la covarianza y la correlación está relacionada. Por eso lo pongo así. Para que sea más fácil, podría decir nada más un compute. Y aquí quiero un objeto de portafolios. Y es aquí donde es importante. El objeto de portafolios que yo quiero, a lo mejor quiero calcular un portafolio así, portfolio de mínima varianza en L1. Y lo que yo quisiera es port mgr y compute portfolio. Y aquí le voy a poner así, compute min variance. Y lo que quiero es justamente tener objetos. Cada uno va a ser un portafolio diferente. Aquí le puedo poner con la norma L2. Nada me impide hacerle así. Y puedo tener un portafolio equiponderado. Puedo tener un portafolio de Markowitz. El portafolio equiponderado yo haría así. Y el portafolio equiponderado le llamaría equi weight. Bueno, esto es así. Ok, ya no contestaron si quedó claro o no. Nos vamos a ponerle así. Portfolio equi weight. Y hay otros portafolios, por ejemplo, el portafolio es ponderado por la volatilidad. Entonces, volatility weighted. Como ven, todos estos portafolios, lo que estoy haciendo es, me estoy basando en la matriz de varianza-covarianza que ya calculé acá y acá. Y lo único que hago es calcular el portafolios que quiero. Y este va a ser un objeto de portafolios. Donde en este objeto de portafolios le voy a poner todas las propiedades o atributos, si lo vemos desde el punto de vista de clases, todas las estadísticas, si lo vemos desde el punto de vista financiero, en los cuales quiero del portafolios. Mínimo, quiero tener los pesos del portafolios, quiero tener el nocional del portafolios, ¿por qué no tener los RICs también? Y probablemente le quiero calcular el rendimiento, la volatilidad y el cociente de Sharpe. Es lo mínimo que voy a poner. En el caso mínimo, quitémonos los RICs, porque yo sé que viene de lo mismo, pero los pesos son importantes. Y también podemos decidir si queremos los pesos como de esta manera, así, los pesos como un data frame, o queremos los pesos como una lista. Tal vez como data frame no está mal, porque directamente ya vamos a tener los RICs y nada más cuando le dan clic a los pesos van a tener esto. Es una buena idea. Esos son el tipo de cosas que tenemos que decidir en este momento. Como ven, estoy pensando en dos clases, que es la Portfolio Manager, y estoy pensando quizás en esta clase que va a ser va a ser Compute Desired Portfolio, Output Class,
por ejemplo, portfolio se llama el archivo y aquí le voy a poner output. Entonces estos objetos, esto que está aquí, este de aquí, este de aquí, este y este, van a ser instancias de la clase portfolio.output. Entonces hay que crear dos clases. ¿Sí quedó claro hacia dónde quiero llegar? Esta es la parte importante, por eso les decía que como Quant tenemos que empezar a visualizar el tipo de producto digital o producto o prototipo que le queremos dar a nuestro gerente de portafolios. Y esto es en pseudocódigo porque todavía no existe. Y esto es lo que quiere mi gerente de portafolios. Por el momento, me lo voy a quitar porque es lo que quiero hacer mañana, de empezar a trabajar con. Esto depende de los rendimientos para calcular volatilidades, mientras que esto de aquí no depende de los rendimientos. Y el portafolio de Markowitz sí depende de los rendimientos. Esto va a ser más o menos fácil. Y además, no necesitamos condiciones de frontera para estos tres, mientras que para otros portafolios sí van a ser necesarias. Entonces, ¿sí quedó claro hasta acá? ¿Sí quedó claro lo que estoy haciendo y cómo lo estamos tratando de hacer? Obviamente esto no funciona porque me dice no estoy definido, no has definido portfolio. Entonces aquí voy a ponerle que voy a importar port. De hecho, estoy llamándole Portfolio Manager y aquí le llamé Portfolios. Entonces esto lo voy a cerrar y le voy a cambiar el nombre. Ahí está, se llama Portfolio y lo abro. Entonces ahora aquí, este es Portfolios porque estoy calculando muchos y aquí voy a importar Portfolio. Ahora sí, y aquí ya voy a decirle, quiero la primera clase que va a ser Class Manager. Y def init. ¿Y qué es lo que necesito? ¿Se acuerdan que ya lo saben? Tengo que poner las variables que quiero. Y la primera variable es la entrada va a ser Rix. Aquí, cuando lo inicialice, va a ser Rix Notional. Entonces aquí ahí está, inicializado. La segunda función se va a llamar Compute Covariance. Obviamente voy a llamar al self. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Eso es esta parte. Tengo que poner aquí self-rix. La matriz, esta no la necesito. Esta sí la quiero guardar. Y esta también la quiero guardar. Y quiero inicializar. Quiero que aquí aparezcan todas. ¿Se acuerdan que es como les digo que me gusta hacer las cosas? Porque aunque en Python estas cosas igual no son necesarias, me parece adecuado que cuando ustedes ven esto rápidamente, sin meterse a cuántas funciones hay, un desarrollador va a decir, estas son las variables que estás acarreando. Y vamos a ver que esto sí funciona. Vamos a ver aquí. Aquí está Portfolio Manager, Compute Covariance. Y lo que voy a hacer es calcular con el mismo vector de Rix. Primero lo voy a hacer aquí. Quiero ver que la matriz de varianza, covarianza y la de correlación son la misma. Es un pequeño test unitario si gustan. Es para ver que las cosas funcionen. Aquí tengo la matriz de correlación. Y acá, cuando estoy aquí en portfolios, ya el nocional no importa, pero ya tengo Rix. Ya tengo Rix y ya tengo nocional.
Entonces ya puedo inicializar el manager. Import portfolio. Aquí está. Y calcular la covarianza. Vamos a ver si esto funciona. Si me voy a... Se llama Portfolio Manager, Port MGR. Como lo ven, aquí ya tengo el nocional, los RIGs. Y la matriz de correlación es esta de acá y la voy a comparar con la matriz de correlación de aquí. De hecho, las voy a comparar así para que se vea más fácil. Así. Y como ven, es la misma. Ahora voy a comparar la matriz de varianza-covarianza. Es esta de acá. Contra este de acá. Y es la misma. Esto es nada más para ver que hice las cuentas bien. La segunda parte que quería mi gerente es esta parte, que es el Portfolio Manager Compute Portfolio. Entonces quiero crearme este. Dev Compute Portfolio. Y aquí le voy a poner el Portfolio Type. ¿Qué tipo de portafolios quiero? Y obviamente self, porque voy a estar llamando objetos acá adentro. ¿Y cómo se calcula esto? Aquí la tenemos ya. La condición inicial, ahora le voy a poner aquí con notional, porque quiero empezar. Cuando hago esto, y lo quiero hacer esto con la norma L1, entonces esto significa que tengo que sumar, tengo que dividir entre lenrix, porque si hago esto F9, aquí lo ven, tengo 3 por 5, 15. Entonces esto es, estoy invirtiendo 3 millones en cada uno de mis 5 activos. Claro está que si tengo activos diferentes, si tengo 8, esto va a ser diferente. Aquí está. Entonces, la condición inicial es esta. Y esto es como se calculaba así. Es esto, parte de acá. Voy a copiar. Este es el cálculo acá. Entonces voy a copiar. La condición inicial no va a cambiar. La norma L2, la norma L1 no va a cambiar. Lo que va a cambiar aquí es lo que quiero calcular. Y aquí voy a atascar esto de ifs. Entonces esta primera parte va a ser inputs for optimizer. Y aquí es compute portfolios via optimizer. Pues aquí voy a calcular diferentes portafolios. Y cuando le pongo aquí la norma L1, quiero que esto se calcule así. Aquí es output of optimal, bueno, mejor optimal portfolio. Entonces el portafolio es óptimo, que es, tomo el resultado y lo divido por su norma L1. Portfolio es óptimo y lo multiplico por el nocional. Entonces esto está bien. Y acá esto es en la norma L1 esto va a ser if portfolio type es igual a min var L1. Si el portafolio es de norma L1, quiero calcular esto así. Con la norma L1, aquí está. Pero esto va a tener diferentes cosas. Ahora, si es la norma L2, quiero que me lo calcule con la norma L2.
Y si no me dice nada, voy a decirle que optimal result x va a ser igual a x0. Porque aquí, como ven, este es el portafolio equiponderado. Entonces, aquí podría poner, este es un pseudo hack, porque aquí podría poner aquí, decir, en lugar de esto lo podría poner adentro de cada portafolio, es aquí. Porque esto lo podría decir que aquí podría escribir simplemente que el portafolio que quiero es con la X, pero quiero tener la menor cantidad de cosas aquí para manipular, que se repita lo menos posible. Ahora, esto de aquí, el optimize vector ya no se va a llamar así, se va a llamar un self.weights. Va a ser esto. Y acá, self.weights, dividido por el valor absoluto de self.weights. Tengo el vector de acá. Tengo el vector de acá. Y lo que estoy haciendo es dividiendo. Aquí, dividiendo por su norma. Entonces aparece aquí y aparece aquí. Parece que va bien. Ahora, ¿qué es lo que me falta? Claro está, me faltan un montón de... Y de hecho, esto ya es personal. Esto lo estoy cambiando, que quiero primero la norma L1 y después la norma L2 en orden. Y aquí voy a poner todos los inputs and constraints for optimizer. For the optimizer. Y vamos a ponerle self por todos lados. Entonces vamos a copiarle self punto. Y esto, lo que hicieron en su examen de la semana pasada, esencialmente copy paste y pegar self por todos lados. Nacional. Hasta que desaparezcan las estrellitas. Entonces aquí la función. Necesito la función portfolio variance. Pero antes que todo voy a poner aquí x0 está bien. El argumento es este y aquí va bien. Y lo que no le gusta es que no ha definido la función. La función es esta de aquí. Y me la voy a poner acá. Es la función portfolio variance que está dentro del mismo archivo, entonces no la tengo que llamar. Aquí ya está. Sabemos que voy a optimizar con respecto a la primera entrada y que las demás, las demás son argumentos. Y esto debería funcionar y aquí nada más me falta el self punto. Aquí está, esto debería funcionar. Y aquí, obviamente, el self aquí. Esto tiene cara que funciona. Voy a dejarle así para que tenga un poquito más de espacio. Lo que estoy haciendo aquí es que cada que quiera crear un nuevo portafolios, nada más necesito cambiar la optimización. Porque siempre voy a utilizar el optimize minimize. Esto significa que cuando agregue el portafolio de Barkovitz, etc., a lo mejor hay que agregar, bueno, no a lo mejor, hay que agregar aquí el target return, cuando haga Markowitz, que el target return lo ven aquí, es esta parte de aquí. Y tengo que agregar también que los pesos sean no negativos, eso significa que tengo que agregar una condición extra de pesos no negativos. Entonces, eso lo voy a hacer mañana, que es agregar el target y agregar la condición, una condición de frontera. Por el momento me voy a quedar con lo que estamos calculando nosotros, que es mínima varianza L1, mínima varianza L2 y aquí else, cuando no dice min var L1, min var L2, por ejemplo, cuando diga aquí wait, va a calcular.
Lo que voy a hacer es correr esta parte de acá y ver si esta parte de acá, ya sé que la matriz de varianza, covarianza y la matriz de correlación sí funcionan, y quiero ver si cuando calculaba aquí los portafolios, el portafolio de mínima varianza aquí en L1 y en L2 me daban los mismos pesos que el otro portafolio, y el equi-weight pues debe ser trivial. Y aquí, como lo ven, los pesos que me los va a dar de forma de lista. Pero no hemos acabado, porque aquí puedo decirle a esta función, el objeto de portafolios, estoy poniendo self weights, y esto no es adecuado porque yo lo que quiero es un portafolios de salida. Entonces casi acabamos. Eso significa que tengo que crear una nueva clase. ¿Y qué habíamos dicho? ¿Qué nombre le queríamos poner a la clase de salida? Era portfolio output. Ok, entonces class output. Okay. Y aquí lo que voy a hacer es justamente la clase output. Quiero llenarlo con llenarlo aquí. ¿Y se acuerdan cómo lo hemos puesto aquí? Pass. Le podemos poner así el pass, o directamente podemos ver si funciona. ¿Qué es lo que voy a necesitar? Voy a necesitar el portafolio de weights. Entonces voy a poner self weights. Este es así, self weights equals none. Quiero self rigs equals none. Y de hecho puedo inicializarlo con los rigs. Es decir, van a ser la lista de portafolios, los pesos van a ser así. Y de hecho puedo iniciarlo con rigs notional, es decir, lo estoy inicializando igual que acá. Significa que tengo que copiar estos dos. Y el otro, al menos por el momento, va a ser aquí. Le voy a poner dos cosas. Self type equals none y weights equals none. Y aquí ya voy a tener aquí la clase y voy a decirle aquí que quiero la clase output. Optimal portfolio. Output va a ser igual a, bueno, le voy a poner aquí out, o le puedo poner aquí de hecho optimal portfolio, va a ser el output, y aquí va a ser como self.rigs, self.notional, y después aquí es optimal portfolio.weights, ya nos va a ser esto, y de hecho puedo poner aquí weights, va a ser esto, y optimal portfolio.weights va a ser el normalizado, que es sin el self. Entonces lo que estoy haciendo aquí es self.rigs. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy creándome una clase de salida que tenga objetos. La voy a inicializar con lo que viene del Portfolio Manager, que es rigs y notional, eso está claro. Y después voy a calcular el tipo de portafolios. Entonces, optimal portfolio.type es igual al type del portafolio que está aquí. Ahora, si esto está vacío de alguna manera, y lo que quiero aquí es el type, portfolio type. Quiero que esto nada será para indicarlo, y quiero que el portfolio type sea aquí. Si no me dicen nada, voy a decir que es el portafolio de default,
que va a ser el keyweight cuando no le ponga nada porque aquí no tengo nada. O sea, el de default va a ser el keyweight. ¿Sí? ¿Sí está claro lo que estoy tratando de hacer? Otra vez. Ya visto esto, quiero varias cosas. La primera, quiero que sea modular. Que cuando yo agregue un nuevo tipo de portafolios, un nuevo portfolio type, solo sea agregar potencialmente cierto tipo de constraints. Input constraints and boundary conditions. Entonces, quiero agregar inputs, quiero agregar restricciones, datos de entrada, restricciones y condiciones de frontera. Entonces, potencialmente aquí para Markowitz voy a agregar el target return, que es una condición extra. Voy a agregar la condición de que los pesos sean positivos. Esencialmente voy a agregar otro tipo de cosas. Potencialmente voy a agregar nuevos cálculos por acá. A lo mejor tengo que cargar acá con esta, voy a agregar esto y lo voy a cambiar y lo voy a guardar como diciendo, sí quiero la matriz de todos los del rendimientos, o puedo decir no la quiero, nada más quiero calcular los rendimientos aparte. Son decisiones, pero esencialmente tengo una entrada que son Rix y Notional, tengo un primer cálculo de varianza, un segundo cálculo de portafolios y que va a depender del tipo de portafolios. Ahora nuestro test unitario va a ser que este script de portafolios quiero que sea el mismo que este script de acá. Voy a calcularlo, para probarlo voy a calcular la norma L1. Keyweights. Y aquí de hecho puedo cambiarle, puedo agregarle aquí también. Entonces lo voy a decir. Ya que sabemos el mismo, etcétera, esto es L2. En la norma L2 lo calculo con el mismo vector. En la norma L1 lo calculo con el optimize. Y aquí en default es X0. Entonces estoy cambiando esto para que me salga una matriz. Lo voy a resetear. Un data frame. Que la primera columna, aquí lo ven, este es the weights. Aquí está lo que quiero calcular con estos rigs dados. Esta es la norma L2, este es la norma L1 y este es el default. Okay. Entonces voy a guardar esto acá. Y ahora voy a calcular utilizando estas reglas. No voy a tocar esto para que no cambie los rigs. Voy a tocar esta parte de acá y debería funcionar F9. Name portfolio is not defined. F9, sí. F9 y F9. Optimal result no le gustó. Es que es mean variance. Fue mi error. Mean variance. Esto ya debería funcionar. Vamos a ver si tenemos suerte otra vez. Voy a regreso acá, los hechos aquí. Aquí en el portafolio voy a cargar el portafolios y voy a correr esto de acá. Entonces esta parte de los pesos no va a funcionar. Entonces sí le tengo que agregar aquí weights. Es igual a optimal result x. ¿Okay? Entonces sí. Tuve que agregar esta línea que pensé que me la podía saltar con un pequeño hack. Y no me dejó. Y entonces aquí weights es igual a x0. Y aquí esta parte ya no la necesito. Y los weights están calculados así. Number array. Y la lista dentro. Ahí está. Ok. Vamos a intentarlo hacer de nuevo. Ya está, aquí está. Segundo entrada debería dar 6, ese sí está. Este de acá es 0.2, sí. Este de acá sí, porque es punto 0.2. Este es 13, sí, ya está. Este es 6 a la potencia menos 3, es 00622, 00622, sí, ya está. Entonces, como ven, ya acabamos esta parte.
Ya corrió, ya funcionó el portafolio, ya estamos satisfechos. Y ahora lo que vamos a hacer para la siguiente clase es agregar nuevos tipos de portafolios aquí, que va a ser portafolios de Markowitz, y agregar condiciones de frontera. Entonces aquí le paro. Nos vemos mañana para terminar esto. Mauricio, out.